Ingresantes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bienvenidos a la semana 2 del ciclo Las Fijas. El día de hoy también tenemos un conjunto de temas que son bastante recurrentes en el examen de admisión de la UNI. Entonces empezamos. Los temas de historia que vamos a ver en este momento son la invasión de América, el virreinato del Perú y las llamadas corrientes libertadoras. La primera pregunta, una pregunta que podría ser, digamos, recurrente en los diversos exámenes de admisión, es sobre el nombre de América. El nombre de América, ¿no? La pregunta dice así: el nombre de América fue puesto al nuevo continente en honor a Américo Vespucio, a quien se le considera el primero en. Entonces vamos a analizar aquí, voy a utilizar aquí el marcador, vamos a ver punto por punto, ¿ya? Imagínate que esta pregunta venga en historia, en el examen de admisión, y diga, ¿no? ¿Por qué Américo Vespucio es, digamos, la persona que al final le dio el nombre al continente americano? O mejor dicho, en honor a él, nuestro continente se llama América. La alternativa A dice porque fue el primero en culminar exitosamente el viaje de circunnavegación. A ver, el primero que dio un viaje alrededor de la Tierra, confirmando la esfericidad terrestre, fue Sebastián Elcano, ¿sí? Lugarteniente de Magallanes, que fue el que firmó el tratado con España, ¿ya? Pero en realidad fue Sebastián Elcano, por lo tanto no podría ser la A, no podría ser la A. El primero en elaborar un mapa mundi, el primero en elaborar un mapa mundi fue el alemán Wetzmüller, donde incluye por primera vez en un mapa el continente americano. Claro, muy diferente a como era en realidad, ¿no? Pero en todo caso no podría ser tampoco la alternativa B. El primero en afirmar que las tierras descubiertas por Colón eran un nuevo continente, efectivamente. Américo Vespucio era un cartógrafo, alguien que se dedica a elaborar cartas. Pero ¿qué eran cartas en ese contexto? Eran cartas de navegación, o sea, eran documentos donde estaban dibujados las islas, las costas y los mares. Entonces, él era un cartógrafo que logró afirmar con claridad que las tierras que Colón había estado recorriendo durante varios años en realidad no eran la India, no eran Asia, no eran China, eran en realidad un nuevo continente. Entonces la clave aquí sería casa, ¿sí? La clave sería casa. Américo Vespucio, a quien vemos en la imagen, en realidad fue un navegante, elaborador de mapas italiano, que fue el primero en mencionar que las tierras que habían descubierto los españoles, o que habían venido a invadir los españoles, no eran en realidad el continente asiático, no eran las Indias, sino que más bien eran tierra nueva, tierra nueva. Profesor, ¿y quién fue el primero en recorrer todo el continente americano? Bueno, en realidad todo el continente americano ya se había recorrido por las tribus aborígenes. Esto de decir descubridores de América en realidad no es correcto, ¿no? Colón no descubrió América. América estaba ya poblada por tribus aborígenes, inclusive por grandes imperios como el azteca y el inca. Lo que hicieron los españoles fue, siendo más directos, la invasión de nuestro continente. ¿Sí? La clave de la pregunta número 1 sería casa. Y dice también la E para descartar, ¿ya? Descartamos entonces la D y la E dice llegar al Océano Pacífico. Este señor llamado Américo Vespucio no fue el primero en llegar al Océano Pacífico, pues, ¿no? El primero en llegar al Océano Pacífico, en realidad el Océano Pacífico fue visitado por dos puntos, por dos puntos. Uno de esos puntos fue por el extremo sur de la zona que llamamos el Estrecho de Magallanes. Por ahí llega justamente
Magallanes en su viaje a las Indias, Magallanes descubre el Océano Pacífico, pero por el norte, antes también alguien lo había hecho, por la parte de Panamá, cruzando, caminando el Istmo de Panamá. Blasco Núñez de Balboa también descubre por esa parte el gran Océano Pacífico, que en realidad es el océano más grande del mundo. ¿Ya, chicos? Bueno, la pregunta número 1, la clave era casa, como pueden ver ustedes ahí. Vamos a ver la pregunta número 2. ¿Cómo se denominó a la primera forma de control y explotación de los indígenas americanos? Claro, tú sabes que aquí en el Perú existió MITA, ¿no? O sea, el trabajo obligatorio en las minas. El indígena trabajaba de manera obligatoria en las minas. Pero ya había antes una forma de explotar a la masa, a la población. Ya había antes una forma. Esa forma de explotar en realidad se dio desde el segundo viaje de Colón. Colón llegó con más de 1000 personas en el segundo viaje a las islas de las Antillas. Estuvo pues en lo que hoy día es Haití, que ellos llamaban pues la Española, estuvo en la isla que ellos llamaron Juana, que es Cuba. Ellos también estuvieron en diversas islas de las Antillas. Ahora, ¿qué método de explotación trajeron? La encomienda. ¿Ya? Acá la clave, chicos, sería la encomienda. Y profesor Gutiérrez, ¿qué cosa es la encomienda? Bueno, la encomienda es el trabajo obligatorio de los campesinos en favor de un invasor español. Era algo así como que el invasor español le habían encomendado dominar a un conjunto de aborígenes que tenían que trabajar y tributar para él. Y a cambio el invasor haría algo también por los aborígenes. ¿Qué haría? Bueno, los cristianizaría. O sea, les tendría que imponer la fe cristiana. Y recuerda que esto también es un abuso contra los aborígenes, porque los aborígenes ya tenían sus dioses, ya tenían su fe, ya tenían su institución religiosa, pero los españoles imponen su concepción del mundo e imponen también sus dioses, o en este caso su dios, sus santos, todo ello, ¿ya? Entonces, la pregunta número 2, muchachos, la pregunta número 2 es casa, ¿sí? Esa fue la primera forma de explotación de la población aquí en el Perú y también en América, Ahora, si te preguntan en el examen de admisión, ¿cuál fue la primera forma de administración política? Ese ya sería diferente, ¿ah? Cuando el rey de España se enteró que las tierras que había encontrado Colón eran tierra nueva, el rey de España dio un documento llamado la Capitulación de Burgos. Y en la Capitulación de Burgos, el rey de España crea dos gobernaciones, Castilla de Oro en Panamá y Nueva Andalucía en la costa colombiana y venezolana, ¿no? Entonces, si nos preguntan cuáles eran las dos primeras formas, perdón, la primera forma de gobierno de los españoles aquí en América sería las gobernaciones, ¿no? Un gobernador es el que tiene a su cargo esas tierras. Pero acá te preguntan la primera forma de explotación, de control sobre la población. Fue la encomienda, muchachos. Pasamos ahora a la pregunta número 3. El taqui-oncoy, surgido en las primeras décadas de la conquista española, y ojo porque taqui-oncoy han preguntado varias veces la UNI, también varias veces San Marcos, ¿no? El taqui-oncoy, surgido en las primeras décadas de la conquista española, ¿qué fue el taqui-oncoy? Tú sabes que los españoles se imponen militarmente, también imponen sus costumbres, repito, imponen su concepción del mundo, su forma de gobierno y de la explotación de la población. Pero también imponen su cultura, su pensamiento, sus tradiciones, su fe, su religión, ¿sí o no? Entonces, ¿qué cosa fue el taqui-oncoy? El taqui-oncoy fue la reacción de los indígenas ante esos abusos de los españoles. Los españoles fueron a las huacas andinas, que eran como los templos andinos, y lo destruyeron. Los españoles fueron donde los ídolos
que eran los dioses de diversos pueblos aquí, y los destruyeron. Inclusive los españoles agarraron las momias de los incas, que eran veneradas, y las quemaron. La idea era imponer su fe, imponer su cultura, imponer ese pensamiento. Y eso fue lo que exasperó a la población aborigen, a la población indígena. Un hombre llamado Juan Chocne, indígena de Huamanga y Ayacucho, inició el movimiento llamado Taquioncoy. ¿Qué es Taquioncoy, profesor Gutiérrez? Vamos a subrayar. Es el movimiento de resistencia andina contra la dominación cultural española y también dominación religiosa. Entonces, la pregunta número 3, jovencitos. El Taquioncoy es el movimiento un movimiento que va en contra de la concepción o de la imposición religiosa que los españoles realizaron en este país, en estas tierras, en este continente. ¿Ya, chicos? Bueno, vamos a pasar ahora a la pregunta número 4. La pregunta 3 sería enano, ¿no? Vamos a pasar a la pregunta número 4. Relaciones según corresponda. Vamos a relacionar un impuesto con en qué consiste ese impuesto. Tú sabes que cuando vinieron los españoles trajeron una serie de impuestos. Fueron decenas de impuestos, siendo entre los principales la avería, el almojarifazgo, la alcabala y el quinto real. Ahora la pregunta es, ¿qué significa cada uno de estos impuestos? Vayamos con el primer punto. Dice así, ¿no? Dice así. 1. Impuesto aplicado a la producción de plata. ¿Cuál sería, jovencitos? ¿Cuál sería el impuesto aplicado a la producción de plata? Bueno, la actividad principal de los españoles va a ser la minería. Acuérdate, ¿eh? La actividad no fue como en la época de los incas. En la época de los incas, la principal actividad fue la agricultura. Recuerda que los incas tenían andenes, tenían extraordinarias técnicas agrícolas. Cuando vienen los españoles, aprovechando que en los Andes existe mucha riqueza mineral, van a promover la explotación de los indígenas a través de la mica para obtener plata y oro. El producto que más riqueza le dio a España, acuérdate para el examen, fue la plata. Profe, pero si el oro vale más que la plata. Sí, pues, pero la plata se logró obtener, extraer en grandes cantidades. Es más, la mina de plata más grande de la historia universal estuvo aquí, en lo que hoy día es Bolivia, pero en esa época era Virreinato del Perú. Potosí era la mina más rica, ¿sí? Entonces, el rey de España te cobraba el 10% de toda la plata que sacaban los inversionistas españoles, tenía que ir al bolsillo del rey de España. A eso se le llama el quinto real. Entonces, el ítem 1 iría con la D. Ahí está. Luego dice, impuesto para financiar a la Armada del Sur. ¿Qué era la Armada del Sur, profesor Gutiérrez? La Armada del Sur era un conjunto de militares que tenían el trabajo de garantizar que las riquezas que se extraen de América lleguen a salvo a España. Por lo tanto, la Armada del Sur podría luchar contra los piratas, podría luchar contra los corsarios que afectaban el cargamento de oro y plata de los españoles. ¿Y cómo se llama el impuesto donde los mercaderes de oro y plata financian a la Armada del Sur? Se llama el impuesto llamado avería. Entonces, hago una flechita en el punto número 2 y lo llevo hasta la A. Ahí está. Bueno, luego dice, también conocido como impuesto aduanero. ¿Cuál será el impuesto aduanero? ¿Cuál será lo que se paga en la aduana del Callao? Mira, ese impuesto aduanero, voy a subrayar ya, se llama almojarifazgo. Ese nombre medio raro era un impuesto por importar y por exportar. Si tú eras un empresario minero español y querías traer herramientas y algunas máquinas de España para utilizarlas para explotar la mina,
tendrías que pagar el almojarifazgo. ¿Dónde lo pagabas? Cuando metías la mercadería que venía por mar, por el Callao, por la aduana del Callao. Cuando querías llevarte el oro o la plata del puerto del Callao al puerto de Cádiz en España, tenías que pagar el almojarifazgo. Otro, el ítem 4, se pagaba por la compra y venta de bienes. Era una especie de IGB, ¿no? Cada vez que uno compra algo, cada vez que uno vende algo, el costo incluye un impuesto. Por ejemplo, vendes un terreno, vendes un carruaje, y eso necesita, pues, un impuesto para el Estado, ¿no? Entonces, eso se llama la alcabala. Entonces, el ítem 4 lo voy a subrayar ahí con la alcabala. Y como puedes ver, jovencito, la pregunta número 4, la respuesta sería dado, ¿ya? La pregunta número 4, la respuesta sería dado. Ahí está. Espero que hayan captado este punto porque es importante, ¿eh? Los impuestos han venido varias veces en el examen de la Universidad de Ingeniería. ¿Sí? Vamos a la pregunta número 5. En la primera mitad del siglo XVI se registró un grave descenso demográfico de la población nativa. Ahora, tú sabes que en la primera mitad del siglo XVI es más o menos cuando llegaron los españoles, no solamente al Perú, a América. Por ejemplo, cuando estuvieron en América Central, cuando estuvieron en la parte de lo que es Colombia, Venezuela, Ecuador, era la parte norte ya, inclusive ingresando al Tahuantinsuyo, ¿no? Aquí llegaron en 1532, pero desde años antes, ya en el Tahuantinsuyo, la enfermedad, el virus había llegado antes. En realidad, trajeron sus epidemias. Los españoles trajeron enfermedades nuevas que la gente aborigen de América desconocía. Tú sabes que cuando están biológicamente separados a unas poblaciones, no se han transmitido sus virus. Pero en Europa había una gran cantidad de virus que los españoles, que afectaban a los españoles. La viruela era mortal todavía en el mundo, pero los españoles habían generado anticuerpos. Sí podían ser afectados, pero en realidad eran pocos los afectados. Los que eran afectados de manera violenta eran los nativos. Entonces, 1530, 1540, 1560, estamos hablando de la primera mitad del siglo XVI, la enfermedad se va a transmitir de una manera muy violenta en todo el continente. Creo que fue una de las 5 grandes pandemias de la historia de la humanidad. No significa que la viruela, que ustedes pueden ver ahí los síntomas, enormes, algo así como hinchazones cargadas de materia en todo el cuerpo, esa enfermedad no era que solamente fue del siglo XVI. Esa enfermedad que afectó el Perú, en realidad era una epidemia que se había dado en el siglo XVI, pero ya desde antes había causado estragos. Ya desde antes, en realidad, esta enfermedad tenía más de 3000 años. Y si te preguntan en el examen de admisión, no sé si en historia o en biología, ¿cuál fue la enfermedad que más gente ha matado en la historia universal? Los historiadores coinciden que fue la viruela. Pero en esta etapa del siglo XVI, 50 millones de personas murieron en América por esta grave epidemia que trajeron sin querer los españoles. Los españoles no querían matar a la población nativa porque la población nativa de América era la que iba a trabajar para ellos. Esto obligó a que muchos españoles traigan esclavos de África, pues, porque faltaba mano de obra. La mayor parte de la población nativa de América pereció con esta penosa enfermedad. Entonces, la pregunta número 5, la clave sería A. Profesor, ¿y qué hay de la explotación en la minería? La explotación en la minería también te puede llevar a la muerte. La explotación en la minería con jornadas de trabajo sumamente largas también te puede llevar a la muerte. Pero aquí estamos hablando de lo que más mató. Y de lejos lo que más mató
fueron estas enfermedades como la viruela. Cuidado, porque a veces pensamos que más mata, por ejemplo, una guerra. No, más mata una epidemia. A ver, Primera Guerra Mundial, 12 millones de muertos. Terminada la Primera Guerra Mundial, surge la gripe española, 50 millones de muertos. Fíjate. Entonces, en la historia universal, la mayor parte de personas que se han ido, que han perdido la vida, han sido personas que han perecido por enfermedades. Lo del coronavirus. Corremos el riesgo que este año se completen 3 millones de muertos en el mundo. Alguno dirá, pero profe, la vacuna ya se está difundiendo. Sí, pero la vacuna no se va a difundir tan rápido. En Estados Unidos todavía hay mucho de la población que falta vacunar. Y en el Perú peor. Si hacemos bien las cosas, de repente terminado el año recién estaremos todos vacunados. Entonces estamos hablando de que esta situación de las enfermedades ha causado grandes estragos en la humanidad, ¿no? Vamos a la pregunta número 6. Señale verdadero o falso según corresponda respecto al protectorado de San Martín. Ítem 1 dice: San Martín representó los intereses del campesino indígena. ¿Ustedes creen que San Martín estaba luchando en favor sobre todo del campesino? En realidad, muchachos, San Martín estaba luchando en favor de los criollos como él. Entonces, eso de ahí sería falso. San Martín, más que representar a los campesinos, representó a los criollos. ¿Ya? San Martín independizó definitivamente el país. ¿Ustedes creen que el 28 de julio de 1821, cuando San Martín se pone, ahí hace su estrado en la Plaza de Armas y dice: de este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos? Eso no es la verdadera independencia. Recuerda que los españoles seguían muy fuertes. Es más, cuando San Martín decía que el Perú era libre e independiente, en Ayacucho, en Cusco, en Arequipa, en Puno, había fuerte presencia del ejército realista español. Recién Bolívar vendrá y derrotará con apoyo de los peruanos y extranjeros a los realistas españoles en la batalla de Ayacucho de 1824. Por lo tanto, ante el enunciado que San Martín independizó definitivamente el país, falso. Falso. San Martín creó los primeros ministerios. Bueno, te digo para el examen de admisión por si acaso. El Perú tuvo 3 ministerios que fueron los primeros. Y efectivamente, San Martín los creó. El Ministerio de Guerra y Marina, para continuar la guerra con España. ¿A quién le dio ese ministerio? A su compadre argentino, Bernardo de Monteagudo. ¿Ya? El Ministerio de Relaciones Exteriores, para contactar con Inglaterra, para ver si tenemos algún vínculo, algún préstamo para la guerra que le están haciendo a España. Ese Ministerio de Relaciones Exteriores fue encargado a un colombiano llamado Juan García del Río. Y quizá el ministerio más importante era aquel que manejaba las finanzas, que manejaba la economía. Es el Ministerio de Hacienda, encargado a un peruano criollo, que fue Hipólito Unanue. Entonces, el ítem 3 es verdadero, muchachos. Verdadero. ¿San Martín decretó la ley de vientres? Por supuesto, San Martín decretó la ley de vientres. Profe, ¿qué significa ley de vientres? Te diré, joven, que la ley de vientres era que el esclavo mantenía su esclavitud porque pertenecía a un criollo que había invertido en él, en el amo. Pero que los hijos de los esclavos, nacidos a partir del 28 de julio, nacían libres. Eso es la ley de vientres, ¿ya, chicos? Esa es la ley de vientres. Entonces, la pregunta número 6, como podemos ver ahí, la clave sería casa. La clave sería casa. Bueno, tenemos la pregunta número 6. Vamos a poner aquí que es verdadero el ítem decretó la ley de vientres. Y como puedes ver ahí,
Falso, falso, verdadero, verdadero. Esa sería la clave. Casa. Vamos a la penúltima pregunta. Durante el protectorado de San Martín se creó la Sociedad Patriótica. Voy a subrayar Sociedad Patriótica. ¿Qué es eso, profesor Gutiérrez? Bueno, en realidad es una institución que San Martín creó para convencer a la gente de que lo mejor para el Perú independiente era una monarquía constitucional, donde el monarca podría ser de cualquier país europeo, no había problema, decía San Martín. Aquí lo que manda es la constitución hecha por el parlamento criollo. Entonces, en una monarquía constitucional, el rey reina pero no gobierna, gobiernan los criollos con una constitución criolla. Eso es lo que proponía San Martín. Decía que era lo mejor, centralizar el poder en Lima, porque era complicado que se gobierne con la voluntad de la gente de provincias, que también participe, pero había en cambio un criollo llamado José Faustino Sánchez Carrión, que en su diario La Abeja Republicana criticaba duramente la postura de San Martín. O sea que muchos criollos peruanos decían, no, que en el Perú haya una república. Ya no queremos un monarca, que haya una república de frente, con el dominio total de los criollos. Que elijamos a un presidente, que haya un parlamento, una constitución, pero que no haya un rey. Por lo tanto, si te preguntan esto en el examen de admisión, aquí chicos, la respuesta sería que la sociedad patriótica creada durante el gobierno de San Martín promovió una discusión política entre la monarquía que proponía San Martín y las ideas republicanas que planteaban los contrarios a San Martín y sus ideas monárquicas, ¿no? Bueno, chicos, la pregunta número 7, la clave sería Barco. Promovió el debate entre monarquistas y republicanos. Al final, cuando San Martín se fue derrotado del Perú, los republicanos fueron los que vencieron y el Congreso Liberal Peruano, una vez que San Martín se fue, estableció la República. Y hasta el día de hoy estamos en la República. Última pregunta. Señalen los enunciados correctos sobre la dictadura de Simón Bolívar. Dejamos la corriente libertadora del sur y vamos ahora a la corriente libertadora del norte, con Simón Bolívar como el personaje principal. Ítem 1. Bolívar contó con el apoyo total de los criollos. ¿Tú crees que habían criollos que también estaban en contra de Bolívar? Sí. Había muchos criollos que estaban dispuestos a pelear con Bolívar, pero habían otros criollos que no querían que Bolívar entre al Perú. Consideraban que era un extranjero, que luego quería quedarse a gobernar, entonces se pusieron en contra. Y si te preguntan en el examen de admisión, ¿quiénes fueron los criollos que se pusieron más en contra de Bolívar? Hablemos de los militares que se declararon presidentes, ¿no? Como por ejemplo, José de la Riva Agüero, que en medio de la guerra con España se declaró presidente del Perú. Por ejemplo, José Bernardo de Tagle, el marqués de Torre Tagle, que también era un criollo, que después de Ribagüero también fue proclamado presidente del Perú. Este señor, Torre Tagle, al igual que Ribagüero, eran militares que trataban de luchar contra España, pero que cuando el Congreso llamó a Bolívar, se pusieron en contra de Bolívar. Es más, hasta se enfrentaron militarmente a Bolívar. Por lo tanto, ante el enunciado, Bolívar contó con el apoyo de todos los criollos, falso. Falso. Habían criollos que querían mandar y no querían que Bolívar mande. Punto número 2. ¿Bolívar actuó en alianza con San Martín? O sea, vino Bolívar de la mano con San Martín, ambos planearon la guerra contra España. Falso. Falso. Se reunieron los dos en la entrevista de Guayaquil. San Martín quería que Bolívar lo ayude a liberar el Perú, pero Bolívar no aceptó. Bolívar quería venir solo. Por lo tanto, bueno, solo con su ejército, ¿no? Sin San Martín, porque San Martín era como un escollo a sus planes políticos, ¿no? Pregunta número 2.
falso. O mejor dicho, ítem número 2. Bolívar actuó en alianza con San Martín, falso. Durante su estadía en el Perú, Bolívar desarrolló la batalla de Junín y Ayacucho, verdadero. Las batallas de Junín y Ayacucho fueron las que pusieron fin al dominio español. Es más, luego de la batalla de Ayacucho, el lugarteniente de Bolívar, Antonio José de Sucre, va a firmar la rendición de Ayacucho. Los españoles se rinden a Ayacucho con un documento llamado la capitulación de Ayacucho. En ese combate de Ayacucho, el virrey La Serna quedó gravemente herido, así que el virrey La Serna no pudo firmar la rendición de España. Lo firmó el general Canterac español. ¿Sí? Entonces, ítem número 3 sería verdadero. Bolívar logró diseñar la campaña final contra los españoles. Tras la batalla de Ayacucho, Bolívar promovió una cruel venganza contra los españoles realistas. O sea, terminada la batalla de Ayacucho, Bolívar promovió una cruel venganza contra los españoles. No. Es más, Bolívar trató bien a los españoles. Bueno, pues ya perdieron, ahora retírense. Es más, si se quieren retirar, no se van a ir sin nada. Les vamos a permitir que saquen por el puerto del Callao sus riquezas. Y quien se quiera quedar, español, ¿te quieres quedar? Ya muy bien. Quédate. Es más, vas a conservar tus galones como, si quieres, como capitán, pero vas a trabajar ahora para el virrey, para el gobierno republicano del Perú. Ahí está. No es cierto que Bolívar persiguió cruelmente a los españoles. ¿Ah? Simplemente se contentó con que los españoles acepten la independencia del Perú. Falso, entonces sería el ítem número 4. Por lo tanto, la clave sería A. Falso, falso, verdadero, perdón, falso, falso, verdadero, falso. Esa sería la clave. ¿Ya? Bueno, muchachos, espero que hayan logrado captar en esencia lo que hemos explicado. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense mucho.